Buenas noches, gente. Arrancamos un nuevo programa acá, Sergio, mis colecciones. Así que les cuento que todas las entrevistas también las estamos subiendo en el canal de YouTube de Sergio, mis colecciones. Así que suscríbanse si no están suscritos, que me ayudan un montón para poder seguir creciendo, para llegar a esos 3.000 suscriptores. Así que mañana les cuento que vamos a estar en vivo también en el programa Resistiendo con otra gran banda. Así que bueno, buenas noches ante todo. Vamos a ver si el invitado de hoy ya está. Espero que vamos a esperar al invitado. Vamos a tratar después de esta entrevista hacer más con otros coleccionistas o no coleccionistas también, ¿por qué no? Así para hablar un poco. Estamos por Instagram mandando invitación. A ver, el invitado, que me pregunta. Ahí estamos. Así que vamos a esperar a ver si podemos conectar con el invitado. Ahí está Violeta, saludo. Pequeña Muerte, saludo ahí también. La banda Pequeña Muerte, que hace poco tuvimos una entrevista. Gran banda, grandes amigos. Así que les mando un saludo. Ahí están conectados. Así que bueno, esperando acá para una nueva entrevista. Vamos a ver si podemos conectar para hacer esta entrevista. Grande, pequeña. Síganlo, una Pequeña Muerte, gran banda. Síganlo por Instagram, por YouTube. Así que síganla. Vamos a esperar a ver si podemos conectar con el invitado. Ahí estamos. Ahí estamos, para que damos vuelta la cámara. Dale. Ahí estamos. ¿Cómo voy a dar vuelta la cámara? Ahí está. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Ahí está, andás? estaba complicado el asunto, ¿eh? ¿No te llegaba la invitación? Sí, lo que pasa que lo tenía a modo no interrumpir, porque en el trabajo, como voy viajando la mayoría de las veces, lo tengo en no interrumpir, ¿viste? Entonces, estaba en no interrumpir, entonces no me llegaba la invitación. Ah, ahí Ese era el está. problema. Ese era Claro. el problema que tenía. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, acá, medio a los apurones, ¿viste? Por el trabajo, pero bueno, llegué. Bien. Llegué. Algo me comentaste que andás medio jugado con el asunto, con el trabajo. Y yo estoy trabajando generalmente en las escuelas. Hoy tuve que viajar a la zona, así que nada, estuve por la zona y volví. Después, bueno, hasta que llego a casa, generalmente se hace un poquito más tarde. Así que por eso te había Claro. dicho que íbamos a arrancar más o menos esta hora. Sí, no había drama. Yo porque ya para saber, viste, para no andar molestándote, si por ahí ya arrancábamos, por eso te mandé mensaje. Sí, no, después el problema que tenía era que no me entraba la invitación porque lo tenía en no interrumpir. Pero nada, yo ya me había organizado como para 8:15 poder comenzar, ¿viste? Ahí está. Saludo a Vane que se está conectando, a Verónica, Pequeña Muerte, que gran banda también de amigos, se están conectando varios. Así que, Bueno. ¿cómo nació esa pasión de hacer el libro de Ricardo? No, en realidad la idea se fue dando a lo largo de la vida, digamos. Cuando lo empecé a escuchar yo de muy pequeño, si vos lees el libro, yo por ahí hago mención a cuando llega la primera discografía, que llega el primer compacto, digamos, eh, pero a lo largo del tiempo uno lo fue escuchando y fue leyendo. Yo siempre digo que además de escucharlo, lo leía.
había algo en las letras que siempre a mí me llamaba mucho la atención. Además de que mi viejo tenía un kiosco, que era el kiosco, digamos, tradicional de acá, del lugar donde vivo yo, que es Carué, y llegaban todos los diarios y revistas. En esos momentos no había redes, no había nada, y a los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires lo que llegaban eran diarios a la mañana. Lo que llegaba era La Nueva Provincia primero, después llegaba a las 10 de la mañana llegaba La Nación, y a la 1 de la tarde llegaba Clarín. Y después empezó a llegar Página 2 en un momento cuando estaba, y La Razón llegó en un momento también, era La Razón, Clarín, La Nueva Provincia y La Nación. Con esos dos diarios se informaba el interior de la provincia. Los canales eran por antena en esa época, entonces veíamos nosotros acá en Adolfo Alsina, tanto como en Adolfo Alsina, en Suárez, con toda esta zona de acá, dos canales, que eran los canales de Bahía Blanca, el canal 7 y el canal 9 de Bahía Blanca, con una antena que la tenías que mover para poder, para poder sintonizar el canal, digamos. Eran los dos canales que llegaban. Después, con el avance del tiempo, lo que llegó fue el cable. Eh, Olvídate, olvídate. Sí, con una serie, digamos, de canales y eso. Pero bueno, mi viejo tenía kiosco, yo de muy chiquito empecé a leer y leía todo lo que tenía a mano. Y bueno, después empecé a escuchar música, escuchaba lo que había, lo que llegaba, lo que tenía. Acá generalmente bueno, acá en Adolfo Alsina se escuchaba variado, se escuchaba mucho Palito Ortega, Valeria Lynch, Sergio Denis, pero claro. Sandro, eran artistas que habían llegado a esta zona también cuando Epecuén, que era la villa turística, era una villa muy, muy visitada por todo por toda la provincia, incluso gente de otras provincias se acercaba a los baños termales. Y mucha gente de Buenos Aires venían en tren hasta acá o venían en auto. En el caso de los padres de Ricardo, el padre de Ricardo era tano, seguramente que venían muchos tanos acá a hacerse baños termales. Claro. Y venían en autos, hacían sus vacaciones acá, sus baños termales, que eran muy reconocidos, y después regresaban. Eh, en uno de esos regresos que se perdió, fue cuando me contó, por lo menos me contó a mí eso, de que se encontró el camino, digamos, el camino que está en ruta 85 y ruta 76, para volver a Buenos Aires. Yo calculo que deben haber doblado, no sé si en ese momento estaba todo asfaltado, había un pequeño tramo de asfalto, pero esa zona que no estaba asfaltada han doblado por ahí hasta llegar a la ruta 76. Y ahí, al pasar, vieron el terrenito el terreno donde después él hizo su casa más adelante. Pero cómo comenzó esto de, de acercarme a la obra fue primero, me llegó el compacto cuando era muy chico y empecé a escuchar heavy metal. Antes escuchaba heavy metal por un amigo que llegó de afuera también acá al pueblo. ¿Y qué escuchaba? Escuchaba Iron Maiden, era fanático de Iron Maiden. En esos momentos eran los discos de vinilo. Tenía Claro. discos de Guns N' Roses también, él los traía de Buenos Aires. Eh, y Metallica, tenía algunos de Metallica también, y ahí empecé a escuchar heavy metal. Yo era chico, iba al secundario, los primeros años. Y después ¿qué hacíamos? Los grabábamos, los llevábamos a casa, los regrabábamos con los cassettes que eran los TDK, los Grundy, y lo íbamos grabando con los amigos que escuchábamos heavy metal. Mm, Un poco más adelante, década del 90, surge el disco compacto. claro. Entonces, yo compraba los discos porque tenía un primo mío que era comisionista, iba a Bahía, los compraba, los traía y los grababa para los amigos. En uno de esos viajes yo solicité el disco negro de Metallica, Mm, ¿viste? el Y álbum como negro. no lo conseguí, me trajeron el de Hermética, el compacto que traía el Intérpretes. Mm, intérprete. Me dijeron, no, no estaba, dice el de Metallica, pero mirá, traemos este que dicen que es muy bueno. Y bueno, comenzamos a escucharlo y a mí inmediatamente me llamaron la atención las letras. No traía las letras de ese compacto, entonces en un cuadernito los íbamos transcribiendo con los amigos. Tratábamos de descifrar qué decía O'Connor en ese momento, pero era una voz bastante particular para nosotros, sobre Claro. todo, que éramos chicos, no escuchábamos esas voces de forma tan asidua. Mm, Además que la voz de Samarvide en B8, que la escuchamos después, también era diferente. La de O'Connor era muy particular. claro. Y salvo las canciones que cantaba Ricardo, donde, digamos, era más fácil transcribirlas. Bueno, yo inmediatamente que escuché esos discos de Hermética me volví, digamos,
fanático, empecé a tratar de buscar información, a pedir revistas, así llegué a B8 y ahí, bueno, empecé a escuchar y a buscar la discografía y a interesarme sobre todo por las letras. Y así lo escuché toda la vida, digamos. Lo escuché, lo fui a ver, es más, Hermética lo fuimos a ver en el año 94 en el Club Independiente de Bahía Blanca. Después se hicieron un par de recitales más y se separaron. Y después, bueno, lo vimos en Olimpo 2 veces, Almafuerte, y después, bueno, una o 2 veces más en Bahía, Mar del Plata, y después, bueno, los últimos recitales que venía dando Ricardo también. Pero el primer recital donde los vi, digamos que vi Hermética, el único, fue en el año 94 en Independiente. Además que era, llegar al interior, los pueblos chicos del interior, era difícil, se llegaba, digamos, a las ciudades centrales, digamos, de la zona. Después Claro, Ricardo, cuando se afincó, digamos, acá en Coronel Suárez, hizo recitales en pueblos nuestros del interior. seguro. ¿Ese es el único libro que escribiste o tenés otros libros No, también? no tengo, mirá, escritos tengo 3 o 4 más y los estoy terminando. Publicado está este. Ay, Yo he publicado artículos, yo soy docente de profesión, soy inspector de enseñanza. De carrera ya estoy por terminar, digamos, mi carrera docente. ah, Y tengo, digamos, sí, sí, tengo digamos, trabajos presentados en educación y bueno, y en la universidad también estoy terminando una tesis y otro tipo de escritos académicos, pero no, digamos, dentro de lo que sería, no sé, el mundo editorial, por decirlo de una forma, más allá de que, digamos, este libro es independiente y autogestivo. Tiene esas claro, características, respetando un poco lo que hablamos en su momento. ¿Viste? seguro. ¿Tenés alguno ahí a mano como para mostrarlo o Sí, no? ya, tengo este. Ahí está, mirá. ¿Dónde? Ahí está, ya que lo estamos mostrando. Si la gente lo quiere, ¿dónde lo puede conseguir? Depende del lugar donde esté. Generalmente lo más fácil es el Mercado Libre porque se lo podemos mandar. Nosotros vivimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, a 600 kilómetros de lo que es el Gran Buenos Aires. O sea, la ciudad más cercana que tenemos es Bahía Blanca, ciudad grande, que es a 200 kilómetros. Pero vivimos en un pueblo que es Carué, que son 10.000 habitantes y estamos pegados a La Pampa. Claro, La forma más fácil de distribuirla o la logística más sencilla que tenemos es a través de Mercado Libre. También si por transferencia, si me escriben, yo se lo mando por correo. Pero ¿qué sucede? La gente no confía generalmente. claro, No, prefiere el Mercado Libre. O sea, por ahí hay, viste, tanta estafa que la gente por ahí no confía. Pero si es digamos, personalmente se lo mando también ¿cómo es? Por correo argentino. bueno, ahí está Y la este es gente. el libro que acá están las poesías. Ahí Todo el está. cancionero hecho poesía. Todo, toda la obra completa. Todo- esto fue lo que fuimos armando. Lo que fui armando de toda la obra. Es toda la obra pasada a poesía completa. Las interpretaciones y las canciones. Esto no está editado, no está publicado para la venta. Yo lo tengo como un cuaderno de trabajo, incluso a los amigos, alguien lo quiera, se lo acerco para que lo mire. Es una cuestión para poder difundir y leer. Ahí La idea original en un momento era que vaya en el libro, en el poiesis, que vaya entero atrás. Pero bueno, hay una cuestión que tiene que ver con los derechos de autor y bueno, toda esa cuestión de que evitar los plagios. Además que hay canciones en la obra de Ricardo interpretadas que no son de Ricardo, son de otros autores también. Y está. la idea central era todas las canciones, digamos, toda la literatura de él, más lo que él interpretó, ordenados, como lo ordené acá en el cuaderno, que es por año, no es por grupo, es por año, está ordenado todo por año, tal año, tal año, tal año, tal año. Y todas las canciones hechas poesías, o sea, recortados los estribillos y acomodados las estrofas, como para que puedan ser leídas como si cualquiera de nosotros va a comprar un libro de un autor literario, llámese Benedetti, Vargas Llosa, quien sea que escriba poesías, eh, para poder leerlo. Porque lo que hace el libro es ponerlo a Ricardo en el lugar de autor y de poeta y de escritor. O sea, Claro, es un trabajo sobre eso, una reflexión sobre su obra y sobre su obra como escritor. claro, claro, Sobre la lírica y lo que trae, lo que está en el libro son características propias de la obra. O sea, las lecturas que realizaba Ricardo, mira, por así decirte,
lecturas que tienen que ver, digamos, con Alan Kardec, con Blavatsky, con Castaneda, que lo que hago yo en el libro es tomar un autor francés que tiene un concepto sobre el trabajo del gnosticismo o la gnosis. Y en el concepto de ese autor abarca tanto a los gnósticos como a los espiritistas como a los esotéricos. Porque si vos a ver, si los estudias de forma histórica, hay diferentes estadios históricos o etapas históricas donde aparecen estos grupos. Eh, pero lo que hace el autor es tomar el concepto y en lo que, digamos, en lo que coinciden, en lo que convergen y en lo que divergen. Y yo, con ese concepto, tomo los autores que leía Ricardo y voy tirando disparadores en la obra de él que son muy claros los disparadores. Por ejemplo, mirá, no sé, el más claro de Vida Impersonal, hay un libro de Joseph Bennett que se llama Vida Impersonal. El, y digamos, la temática de la canción coincide con la temática del libro. O sea, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con el conocimiento gnóstico, el espíritu. Ricardo se declaró varias veces espiritista, digamos, desde el espiritismo, lo ha dicho él. Sobre todo de la obra de Alan Kardec y después lo que sería la escuela científico Basilio, que tiene, digamos, un toque también de esotérico. Sería un espiritismo esotérico, más propio nuestro, más autóctono, más de esta zona. Yo lo que hago es tomar características de todo eso y seguir tirando señales de cómo fue constituyéndose la obra. Esto no quiere decir que la obra de Ricardo sea una obra esotérica, ni espiritista, ni una obra, digamos, a ver, como, eh, profética. Yo lo que digo es que las lecturas van nutriendo, digamos, la literatura con la que él va armando las canciones. No solamente de esto, porque él lo que va haciendo es tomando cosas de la realidad, otro tipo de lecturas que va leyendo. Por ejemplo, él leyó a Alma Fuerte, a Scalabrini Ortiz, por así nombrar algunos, no sé. En un momento hablamos también de Antonio Escotado. Y él lo que hacía es un gran sincretismo filosófico para ir armando las letras y ir dando un mensaje que es lo que él quería expresar. Claro, Pero hay los conductores que vos los vas encontrando en los 40 años, digamos, desde B8 hasta, las últimas creaciones. claro. Y, y después hay una bisagra que es clara y es evidente, que es, digamos, sobre todo cuando comienza con Alma Fuerte, que es la constitución, la fundamentación y la afirmación de lo que es el metal pesado argentino, que es tomar, digamos, la herramienta del heavy metal y transformarla, digamos, con lo propio en lo que es nuestro, que es el metal pesado argentino, que no se parece a nada de lo otro porque es propio, autóctono, habla de nosotros, toma nuestros símbolos, nuestros signos, nuestra geografía, nuestra forma de ser, se discuten en lo nacional, lo identitario, lo patriótico, lo propio, lo autóctono. Bueno, todas esas discusiones que se dan fuertemente, digamos, en la obra, en Almafuerte sobre todo, que Seguro. ya va. Pero sigue manteniendo, digamos, todas estas cuestiones, digamos, esta línea, digamos, ético-filosófica, gnóstica, esotérica, espiritista, como se puedan encontrar estos rasgos de lecturas que él ha tenido. Como también hay signos de Jung, ¿viste? De querido Jung. Así que, bueno, pero son cuestiones que yo voy nombrando en el libro, pero el libro no explica nada. El libro lo que va dando son disparadores para que vos o cualquiera que lo lea lo complete con su conocimiento y su propia experiencia de la obra. Claro. Yo no soy un especialista en Ricardo, no soy un especialista en las letras de Ricardo, yo no soy digamos, un divulgador científico de su obra. Yo simplemente soy uno más que lo ha escuchado y ha podido escucharlo a él, ver sus lecturas y hacer un análisis reflexivo de su obra y lo que significó para mí y para muchos de nosotros. Olvídate que sí. Ahí sabes Teniendo más. la suerte de conocer también la geografía de la última parte donde él pudo vivir, porque yo soy vecino, pude conocer su casa, tuvo la amabilidad digamos, de recibirnos, de contarnos, de conversar y de poder disfrutar todas estas cosas. Un genio, Ricardo. Sí, 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 Mandan, realmente. mandan saludos desde ¿Eh? Italia. Ahí Vane manda saludos desde Italia. La cripta friki, buenas noches, saludos cordiales.
ahí Pequeña Muerte dice, hace unos sábados lo escuché en una charla en la localidad de Lanús. Ah, Más que lo agradece al gran Ricardo Iorio. sí, sí, esto es, sobre todo, el libro es un agradecimiento, digamos, es un poco devolver, digamos, lo que uno recibió y poder brindarlo con otro y compartirlo. Y, y respetando ciertas cuestiones bases, o sea, la libertad, digamos, la libertad de poder estar en una editorial que sea independiente y autogestiva, digamos, no hacer un negocio con una editorial ni nada, o sea, el que lo quiere se acerca y es autogestivo. ¿En qué sentido? Que a medida que se vende se vuelve a reimprimir, Claro, claro. a medida que llega puede llegar a más. Y Y seguro, bueno, seguro. y uno hace el esfuerzo de poder llegar a los lugares que a uno lo invitan o que realmente puede llegar para poder conversar con la gente. A nosotros nos queda muy lejos digamos, el Gran Buenos Aires. Pero Claro. bueno, hacemos el esfuerzo y bueno, y nos vamos hasta allá. Me reía porque en uno de los viajes me dice, que fuimos ahí a Capital, me dice, ¿ya llegaste? Le digo, no, no, tengo toda la noche para llegar. Llego a la mañana y me tengo que volver después, o si me quedo tengo que esperar hasta el otro día el micro. Tengo toda una noche de viaje, tengo más de 12 horas para llegar. Claro, claro, tal O sea, cual, sí. nosotros atravesamos toda la provincia para llegar a Buenos Aires. Seguro, un re viajecito. Y un viaje largo, sí, pero bueno, nada, reconfortante, poder ir encontrándonos con gente, poder conversar. Seguro. Y esto, ¿no? De decir, eh, no vengo a explicarles nada, yo vengo a compartir. Y el libro Claro, es como, es un libro donde uno pone su nudo, ata sus cosas o las desata. Las puede compartir o no compartir. Lo que va a tener es un montón de disparadores donde uno puede ir agarrando la obra y decir, bueno, mira, a mí me gustaba esto, o mira, qué interesante este autor, que es un poco lo que hacía Ricardo. claro. Ricardo te nombraba un montón de autores, te presentaba un montón de escritores, digamos, de artistas, los ponía sobre la mesa para que ustedes lo puedan escuchar, lo podamos escuchar. A ver, yo llego digamos, a la Rande llego por él, al tango también llegó por él, porque el tango era algo que a mí no me atraía mucho porque en un momento pensaba que era de viejos. Y, digamos, al escuchar las milongas, a Edmundo Rivero, a seguir leyendo, a seguir investigando. El libro invita un poco a hacer este camino, difundir la obra, ir señalando algunos aspectos y ir compartiéndolo. Y Olvídate. poner Sí, la palabra en lo que en cierta forma él pidió, digamos. O sea, esa era la idea. Yo cuando se lo propuse tenía a ver, se lo propuse como un sueño de adolescente, más que un sueño era, le dije que era importante que no se pierda la obra literaria, la obra poética, porque era muy importante, que para muchos como uno, como yo, había sido muy importante todo eso, poder leerlo, poder disfrutarlo, poder aprender. Entonces, más allá de que la gente disfruta sus músicas de sus canciones, poder tener, digamos, sus letras ahí, poder leerlas, poder compartirlas y seguir encontrando cosas. Así que olvídate. la idea es un poco desde ahí. Y sacar, a ver, sacarlo un poco del lugar, no sé si sacarlo, pero del lugar donde los medios de comunicación en un momento habían abusado de la imagen, de los recortes y esta historia del meme, y las cuestiones que eran solamente graciosas, y quitándole por ahí la profundidad que tenía. Claro. Entonces, tampoco renegar de eso, ni digamos, decir nosotros somos lo opuesto, no, no, presentar otra faceta o otra forma de leerlo o acercarlo. Seguro, seguro. Ahí saludo a la Y, gente de Uruguay que está mandando ah, saludos. LX, hay el gente de COVID, Uruguay que ha llevado los libros para allá. Sí, sí, hay a unos la muchachos. gente de Uruguay. ¿Eh? Saludo a la gente de Uruguay ahí que está presente. Sí, Gente de sí, Italia, así también. Así que bueno, pero bueno, es bueno difundir el libro y que la gente también lo conozca y bueno, que ya lo pueden conseguir directamente por Instagram, ¿no? Habla con vos y sí. puede hacer por transferencia o por Mercado Libre, de cualquiera de las dos formas. Nosotros después vamos a estar en algunos lugares. El 22 vamos a estar en Mar del Plata. Ahí está. Hay que nos invitaron. El 22 estamos en Mar del Plata. El 5 de diciembre me invitaron a La Matanza.
tengo que definir en qué lugar de la matanza vamos a estar porque no conozco mucho la matanza. Hay que ver los Claro, muchachos donde empiezan y ahí vamos. Y después creo que 14 y 15 nos invitan unos amigos de Capital. Y como todo esto es autogestivo, o sea, me invitan y vamos. O sea, y compartimos un rato y charlamos y vamos a cada lugar donde voy. Te había consultado qué querías que hablemos, o sea, porque por ahí el libro tiene muchas facetas de decir, bueno, no sé, quiero hablar de tal cosa específica, digamos, y charlamos sobre eso. A algunos les interesa mucho el tema de la geografía, dónde está ubicada, por ejemplo, la casa, por qué eligió esa casa. claro, Yo les explicaba o contaba el otro día en Lanús que para la zona nuestra son muy importantes las rutas, que Ricardo las nombra tanto. Las rutas son muy importantes porque son el acceso o la salida a las grandes ciudades, son como la oportunidad para salir de tu pueblo también. Mi pueblo es claro. muy chiquito y para dibujarles un poco, esquematizar el lugar, mi casa estaba enfrente a la ruta, eh, todavía no estaba poblado, acá hay muchos perros, ¿eh? Poblado el barrio, y era una callecita de tierra. Mis viejos laburantes, para contar un poquito, mis viejos, primaria completa, yo soy la primera generación que pega el salto y se va a estudiar. Y se lo dije a Ricardo también, fue gracias a haberme encontrado con su obra, a lo que yo le llamo filosofía de la resistencia. Hay una filosofía de la resistencia a la obra de Ricardo que nos invita a resistir y a lo que se resiste siempre es al poder seguir adelante. ¿Quiénes son los que resisten? Y los que resisten son los marginados de la sociedad, los que tienen menos oportunidades, que es entregarse o resistir y resistir haciendo siempre para adelante. Y también otro de los pilares que están en el libro es lo que yo llamo la metafísica criolla, que es esa serie de herramientas, esas formas de entender el mundo que Ricardo fue construyendo a través de su obra literaria. Todos esos signos, todos esos caminos que va construyendo, lo que te va mostrando y que te da la posibilidad de elegirlo. Porque si algo Ricardo no era, era un dogmático. Ricardo no era un dogmático. Era un Mm. sincretista que tomaba muchos conocimientos, los expresaba, un gran entusiasta, fue pasando por diferentes etapas, donde, por ejemplo, el tango, el metal pesado, el heavy metal, lo que fue la etapa de B8, que fue, bueno, la salida también de época de la dictadura, el fin de la dictadura, la llegada a la democracia, en qué situación estaban los jóvenes, hermética en la época, digamos, del menemismo, con el cierre de la fábrica, la gente sin laburo, esas barriadas, digamos, de jóvenes que la mayoría eran jóvenes, los que escuchaban heavy metal eran jóvenes pobres, humildes o de clase trabajadora. Que el otro día, escuchándolo ayer, tiene razón, es un fenómeno que se da en estos lugares, en este país, que quienes escuchan la música pesada o el heavy metal, la mayoría son jóvenes de clases humildes, y que eso el gran responsable de eso fue Ricardo Iorio. O sea, pero ¿y por qué es el gran responsable? Ahí vuelvo a lo que planteo con el libro, a esta metafísica criolla, a esta filosofía de la resistencia digamos, y a ver, su impronta de poeta popular. Y no poeta popular como una cuestión, digamos, popular en el sentido de que va y toca en una fiesta, sino como un poeta elegido por el pueblo para expresar y para que uno sea escuchado. En una de las charlas que con los chicos ahí en Buenos Aires, uno decía, recalcaba esto, pero lo dice de forma sencilla. Y ahí, yo había ido con un amigo que me acompañó también ese día y le decía, bueno, ahí está lo más difícil, decir cosas profundas de forma sencilla. Eso es Mm. dificilísimo. Es muy, muy difícil poder transmitirlo. Bueno, él lo lograba, tenía talento, tenía un enorme talento para eso. Y Sí, por eso el libro lo que rescata es poder leer los 40 años de Ricardo, poder leerlos. Digamos, lo puedes escuchar, bueno, léelo también, es poder leerlo. seguro. Tomar, a ver, hay cosas que para mí son sublimes. O sea, en El Visitante, cuando dice la definición que da del suicidio, que es apocalipsis del sustento interior, para mí es sublime. O sea, una definición es sublime. No encuentro otra en otro escritor. Mm. No encuentro otra.
y con la polenta que lo canta es lo que dice después, pero apocalipsis del sustento interior, el suicidio, es como, no hay mucho más para decir. No, sí, obvio, ahí te dice todo. Y Saludo de ahí a... eso en las letras vas encontrando perlas de todo tipo con esto, ¿viste? Sí. Eh, Saludos ahí a Zico, dice saludo al invitado también. Ahí saludos, Zico, abrazo grande. Pero, o bueno, sea, el libro tiene de todo, tiene como para, digamos, como para divertirte leyendo, pero de todas cosas de Ricardo, ¿no? el libro tiene disparadores, digamos, y lo que hace, hace un recorrido de la obra y va dando señales a donde ustedes pueden ir a buscar. A ver, yo voy a agarrar el libro, así voy viendo. Mira, tenés, hay explicaciones breves que son con respecto a B8, hermético, alma fuerte, pero es un viaje, digamos, tanto espiritual como lírico. Por ejemplo, Claro, tenés un capítulo que es el camino oculto, Rampa, Loxan Rampa, Castaneda, Blavatsky en la lírica de Iodio. Tenés el legado espiritual, Iorio y la huella de Allan Kardec. Allan Kardec es el fundador del espiritismo. Digamos, bueno, ¿qué claro. hay ahí? ¿Qué podemos encontrar? Un poeta entre mundos, ahí un poco explico las influencias de las lecturas de Ricardo en las letras, o sea, lo que vamos encontrando, los detalles que encontramos en las letras, el criollismo, la ciencia del espíritu y la alquimia interior. Después tengo el melodrama, exceso emocional y redención social en clave criolla, ahí hablo del criollismo, sí, tenés Larralde, Cabral, Verbel y Jiménez Agüero, hay un capítulo, ¿eh? El Bien, naturalismo pictórico, de ¿por qué hablo todo. de naturalismo pictórico o naturalismo realista o realismo natural? Los pintores del naturalismo pictórico lo que hacían es pararse frente a un paisaje y dibujarlo tal cual era, de forma natural, era el naturalismo, fue una corriente. Bueno, Ricardo lo que hace, por ejemplo, en las calles de Liniers como naturalismo pictórico, es hacer un cuadro de una escena describiéndolo en una canción. Y es como si fuese un cuadro, es como una especie de naturalismo pictórico, como lo que hace en Ruta del 76 o para el encuentro, cuando va recorriendo el camino, es como que uno se va imaginando, te va describiendo a dónde va llegando. Sobre todo el Ah, naturalismo pictórico en las calles de Liniers, que es como un cuadro, es como que lo dibuja. Vos escuchás la canción y te imaginás el cuadro. Y seguro. utiliza este recurso en varias de sus canciones. Por eso yo hablo de un gran sincretismo filosófico. O sea, tomar factores de diversos lugares e ir armando sus canciones con también la impronta de su propia vida, lo que a él también le va sucediendo. Él siempre dice que cantaba lo que sentía y bueno, y uno no siente siempre lo mismo. Él Sí, va no, construyendo sus canciones a medida que pasa el tiempo. Y olvídate. son 40 años de obra, ¿no? Olvídate que sí. ¿Te acordás de algo de él que hayas vivido vos, que te haya hecho reír o que te haya dicho algo que vos dijiste, no, me lo grabé acá en la cabeza, inolvidable, algo que te haya dicho él? ¿Recordás algo que Sí, te... yo soy muy observador. A mí lo primero que me impactó, Ricardo, era la forma de vivir. Mm, Yo, a ver, poder encontrarlo de una forma, no sé, parece pavo lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando uno se imagina que va a encontrar al ídolo de su vida, o la persona que admira, se la imagina de muchas maneras distintas. mm, Yo siempre me lo imaginé de una forma, como un hombre común, digamos. Y era un hombre común, en una casa común, con una familia común, con costumbres comunes, como cualquiera de nosotros, con claro, ninguna excentricidad. Frontal, directo, sencillo y sincero. Eso, y aparte, otra cosa que me impactó, donde vivía. Él vivía en un lugar que no era de fácil acceso, enfrente de la sierra, porque dijo que de niño había tenido un sueño que era vivir ahí, y que fue y lo cumplió, y era lo mismo que cantaba, esas cosas eran las que a mí, eso es lo que a mí me impactó. Y claro, que cuando cantaba Ruta 76 es porque tomaba la Ruta 76 y porque recorría la Ruta 76. Cuando cantaba para el encuentro es porque hacía todo el recorrido hasta Guatraché, siguiendo la línea de Fortines, que ha leído sobre la línea de Fortines, evidentemente, y sabía mucho de esto, y está todo en esa canción. claro. Y después a ver, digamos, una frase.
que diga, a ver, fueron tanto o sea, las cosas que a mí me llamaban, me llamaron mucho la atención. eh, a ver, eran como disparadores, es como el libro, son disparadores que te los va diciendo en un momento de vos. Claro, claro. A ver, yo estoy tratando de encontrar una que sea acorde a lo que estamos charlando, ¿viste? Pero vamos hablando y yo te voy a decir, porque me voy a acordar. Me Dale, voy a dale. acordar de algo, Claro, de algo puntual. claro. Pero, a ver, con respecto a las canciones, decime, así yo me ubico. Con respecto a las canciones, ¿con respecto a qué? Digamos. No, no. Ponele que hayas tenido una juntada, no sé, algo Sí, que sí. algo que hayas hablado con él que vos decís, me acuerdo patente eso que me dijo, o eso que me hizo reír, o alguna anécdota que te haya dejado algo de él, que siempre te Sí, acordás. sí. O sea, te Sí, acordás como muchas patente. cosas, ¿no? Pero por Lo ahí de la es, familia, atente lo de la familia. O sea, la importancia que le daba a la familia. O sea, algo que sí que me quedó es la importancia que me tenía la familia. Ahí, ahora, ahí vamos. Que me pregunte cuántos hijos tenía, cómo estaba constituida la familia y que te digan, mira, hay que cuidarla y porque es lo más importante que está. No es común que la gente te diga esas cosas. O sea, claro, generalmente te lo dicen a ver, de forma, no sé cómo decirte, mediática. Pero me llamó la atención porque o sea, no sé cómo decírtelo, es muy difícil poder explicarlo, claro. pero que te pregunte cuántos hijos tenés, dónde vivís, qué es lo que haces y decir lo importante que es la familia. Mm, Sobre todo, mirá, ¿sabes por qué me impactó eso? Porque en estos tiempos no es que la familia es algo que los jóvenes están pensando, nuestros hijos, y es lo que quizás nosotros hemos podido construir y es lo que nos queda. claro. Sobre todo nuestra generación. Hay algo que me impactó, bueno, ahora me voy acordando, sí, le gustaba mucho, yo lo puse en el libro, se reía mucho con una imitación de Campi, ¿viste? Que era de Sin Codificar, Sí, sí, sí. y decía ahí decía que lo imitaba muy bien Campi, que era muy buena la imitación, y que Ah, lejos de enojarse, se divertía mucho con eso. Y después, nada, nos contaba cosas de los Simpsons, que miraba los Simpsons, y que bueno, un día estaba conversando digamos, de las cosas que como los Simpsons iban adelantando cosas que después sucedían, eran cuestiones que se hablan con respecto a esto, ¿viste? claro. Nada. Y después, otra cosa más, me llamó a esto sí, que mirá un video de Movie un día, que es música electrónica. Pero Claro. bueno, la canción hablaba de la reencarnación, digamos. Esta cosa, digamos, de afirmar lo que uno piensa y de también de poder y de compartirlo y de Seguro. poder compartirlo. Yo lo O que, lo sea, que- lo más importante es que era como decía o como hablaba, como una persona común. No es que te encontrás con una versión diferente del artista que encontrás arriba del escenario. claro. El tipo que cantaba era el que estaba ahí, No, siempre curioso. ¿Cómo? yo me acuerdo que él había dicho que el día que le pasara algo, dice, me voy a Mm. morir acá porque no, es imposible de aquí hasta que lleguen, o yo llegue a Y lo que algún lado, pasa va a ser Lo que pasa es difícil. que son 30 kilómetros de ripio hacia la Claro, ruta 85 y tenés otros 30 kilómetros hasta la ruta 76. Eso hasta la ruta. Y después vos tenés o hasta Sierra de la Ventana o hasta Coronel Suárez otros kilómetros más. Sí, era así como Bueno, eso era totalmente real. Ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés un ejemplo de lo que te digo. Vos lo escuchás y parece que está diciendo algo común, digamos, pero es seguro. algo que es propio de su vida. O sea, lo que estaba diciendo era totalmente cierto y el riesgo que corría, como puede correr cualquiera de nosotros viviendo en una situación de esa, era ese. Sí, a ver, te doy un ejemplo. El día que nosotros nos fuimos llovía muchísimo. Y él nos dice, uno de los días con mi hermano, me dice,
si nos queríamos quedar a dormir. Y digo, no, no, vamos a volvernos. Pero llovía. mm, Y hicimos 30 kilómetros de ripio lloviendo. Dice que no, le dice a mi hermano, no pises el freno, porque si pisas el freno no te vas para el costado, le di un par de indicaciones. Era un diluvio ese día. Y cuando llegamos a la estación de servicio, ya estaba llamando a ver si habíamos llegado bien y si necesitábamos algo. ¿Ves? Esa es otra de las cosas claro, que, o sea, no sé, había detalles o cuestiones que vos encontrabas en él que no encontrás en la gente asiduamente, o que te inviten a su casa a comer, a compartir una comida, que te esté esperando, eh, que te diga, no sé, llamen porque no molestan, cuando uno siempre piensa que uno molesta. Tenía mucha gente muy cercana que lo quería mucho, su círculo cerrado era gente muy buena, de pueblo, conocidas, que tenían un gran respeto por él, y esto era real, no era que era una ficción. Mi hermano era más cercano que yo y era su amigo y fue varias veces, y tenía una devoción por Ricardo. Y Ricardo siempre lo trató con mucho respeto, muy amable. O sea, esas cuestiones que no se encuentran en los artistas. Bueno, yo que conozco otros y por ahí, viste, o te encierran, o es difícil de acceder, o no están no están con la gente. Es una de las cosas que me corrigieron, que no es que se acercaba con la gente, estaba con la gente. claro. Estaba, lo encontraba ahí en Coronel Suárez, en un taller, en un mercado, hablando con un amigo, eh, ayudaba mucho a la gente de la comarca. Eso me han contado así, situaciones de mucha gente a la que ha ayudado y sin ningún tipo de, digamos, esperando ningún beneficio. Es más, no se sabe porque nunca quería que cuente, no quería que cuente, pero ayudó a muchísima cantidad de gente. Claro, claro. Y Yo lo que lo era un que tipo, cantaba, sobre todo, por eso insisto con la parte de la geografía, tiene que ver dónde vivía, porque lo que él cantaba era lo que vivía y cómo lo vivía. claro, claro. Sí, era un tipo inteligente, era. Muy Sabía. inteligente. Eso sí me llamó la atención también. O sea, uno conoce gente que es inteligente, que es estudiosa, pero era muy inteligente, muy intuitivo, Sí, muy a intuitivo. veces como que tiraba un mensaje como chiste, pero en realidad vos lo procesabas y te estabas dando cuenta que es verdad lo que estaba diciendo. A mí me llamó la atención cuando nosotros le propusimos los del libro. Imagínate que nosotros somos dos. O sea, cuando fuimos con mi hermano, que se habló, dos muchachos de pueblo. Podría buscar un escritor famoso en su momento para hacerlo, podría haber buscado a alguien que le haga cualquiera editorial un libro. Sin embargo, no lo hizo eso. Claro. Por eso, respetando un poco todas estas cuestiones, el libro es independiente y autogestivo. Y bueno, seguirá siendo con la gente. O sea, lo que tiene el libro es un respeto hacia su obra y una forma de reflexionar sobre ello. Ahí está. Dice, gracias Sofía y Luciano. Dice, estamos disfrutando de la entrevista con mi hijo Vito. Desde Sí, Lavallol, saludo. Así que un sí, saludo a... bueno, un saludo grande a todos los que están escuchando. Y si quieren preguntar algo también acá dispuesto, ya que estamos acá. Así que pregunten. Bueno, si Eh, quieren preguntar algo sobre el libro, quieren saber algo, aprovechen y tiren las preguntas que acá se contesta las yo preguntas. les cuento, la zona donde vivía es una zona bellísima. Su Mm. casa estaba enfrente a las tierras. Era, como él decía, de muy difícil acceso. Es en el distrito de Coronel Suárez, casi llegando a la ruta 76, ahí cerca de la comarca serrana de Torquís. Ahí dice Sofía, no pude ir a Lanús, pero ahora tenés otras fechas más, ¿no? Que estuviste diciendo, creo que uno en La Matanza. Vamos a ir a La Matanza, el 5 de diciembre vamos a estar en La Matanza, después vamos a decir en qué lugar bien. Y la idea es un poco esto, ¿viste? De hacer un ida y vuelta, ¿viste? De poder conversar con la gente, y la gente te va contando cosas, es increíble las cosas que escuchás, o las cosas que le ha pasado, gente que realmente llora. Mira, una de las cosas no sé si alguno de los chicos estaban en la luz, yo nunca vi a personas adultas de mi edad o de nuestra edad llorando cuando se murió un artista. Mm, Yo he visto personas grandes y
más grandes que yo, incluso gente que trabajaba en el campo. Conté la anécdota de un muchacho de acá del distrito de Guaminí que trabaja, tiene un tambo, y él lo único que hacía era escuchar las canciones de Ricardo. Nosotros siempre hablábamos de las canciones, tenía el CD de Ricardo y escuchaba todas las mañanas, ponía algo de Ricardo y escuchaba. Y el día que se enteró que había pasado, que Ricardo había partido a otro plano, me dijo que lloró, un hombre duro, campo, y así he visto a mucha gente muy dolorida y muy mal con esto. Y eso solamente lo provoca alguien que directamente ha causado una gran influencia en las personas. Claro, Y yo insisto que tiene que ver con su literatura, porque podés encontrar otros artistas, pero no con las características que van teniendo las letras de él. Hay cuestiones especiales. Mirá, yo insisto con estas canciones de Ruta 76 para el encuentro, porque nosotros vivimos acá. Y realmente yo las considero que son una maravilla esas canciones. Son una maravilla. claro. Y nunca me acuerdo el nombre, siempre lo digo mal y me retan. Mamú, Mapuí, o como es, Entrillando en la Pina, para que la busque, que la tengo acá, siempre me confundo. Que describe todos los pueblos de La Pampa. Eso es impresionante lo que hace Ricardo en esa canción. Aparte, es como decís vos, va dando disparadores. Yo no sabía hasta que escuché la canción que la provincia de La Pampa se había llamado en algún momento presidente a Perón, Eva Perón, provincia de Eva Perón. Yo no lo sabía. Pero bueno, ¿dónde estaba? Y estaba en esa canción ahí. Después, ¿qué hice? Bueno, en su momento, ¿no? Buscando los pueblitos, tengo mi amigo que me acompañó que es de La Pampa, estuvimos recorriendo los pueblitos y bueno, y preguntando sobre esto, ¿no? De provincia de Perón, qué era lo que había pasado, bueno, y es parte de la historia, Seguro, ¿no? Y te seguro. acerca un poco a la historia. Hablando con chicos de Viedma, nos decían lo importante que había sido para todo el sur, Ricardo. Abriendo una ventana, acercando sus canciones, llevando sus recitales, llevando su poesía, rescatando autores autóctonos, ya como los hermanos Verbel, por ejemplo. O sea, la poesía de los hermanos Verbel, Jiménez Agüero. Eh, bueno, y todas estas cuestiones van sucediendo, digamos, en su obra. Volver a rescatar un Edmundo Rivero, quizás, qué sé yo, para un tanguero viejo hablar del mundo Rivero era algo común. Para mí no era algo común. Entonces, ¿qué hace? Yo qué hacía, yo buscaba al mundo Rivero y me ponía a escuchar al mundo Rivero. Y me ponía a escuchar a Larralde. Larralde es de Huanguelén, también del distrito Coronel Suárez. Es Mm. del mismo distrito donde vivía Ricardo. Eh, Larralde, José Larralde. Y está en la zona nuestra. Ah, mirá vos. Ahí Sofía dice, Huanguelén, estaré pidiendo el libro en breve. bueno. Acá estoy, por ejemplo, mirá, justo hablé en 1984, Solución Suicida o Todo Normal. Esas letras también son de Ricardo, ¿no? El Letal. Eso ya 1984. O, por ejemplo, no sé, las canciones que él va eligiendo en el intérprete, Cambalache, de Jo, DJ Polo, ¿no? mazo. Bueno, yo fue mi primer acercamiento al tango fue con Cambalache de Discépolo y que yo lo vi en el programa este Siglo XX Cambalache. Lo estaba mirando en el kiosco de mi viejo sentado en un banquito cuando ellos tocaron esa canción y me llamó la atención. Y ahí era más chico. Después cuando tuve el disco, ahí identifiqué que eran ellos. Ahora, por ejemplo, Los Redonditos yo lo empecé a escuchar por Hermética, porque vi Vencedores Vencidos Claro. y después cuando llegó acá al pueblo un bañón para el ojo idiota, lo primero que hice fue comprarlo. Era en cassette todavía. Voy diciendo estas cosas como para ir señalando las cosas a las que te va acercando. El desencuentro es una maravilla el mundo guanaco, Fíjate. de Troilo y de Castillo. Es una maravilla. Larralde con los pagos del tiempo. Pedro Bonifacio Palacio, la poesía de Palacios. Ahí vamos a otra cosa. La poesía de Palacios, que también tiene una cercanía con. Él me parece que no quería, pero yo le voy a acercar, ¿no? A Roberto Arlt y sus Mm. aguafuertes porteñas. Hay una forma en el escribir ahí. No digo que sea ideológica, sino en el escribir. En esta forma de escribir como escribir Art, que era un uppercut a la mandíbula. Un gancho a la mandíbula cuando lo escuchamos. No, Ricardo tiene eso también, es un gancho a la mandíbula. Claro. Canciones que son terribles. A mí me encanta, por ejemplo, Vencer el Tiempo.
el otro día, con un amigo también, le dije, escuchá Vencer al Tiempo. A mí me parece fantástico lo que cuando dice que tiene que enfrentar a la nada frente a frente, que no siente miedo, que quiere aprender a estar con la nada frente a frente. O sea, cada uno es un disparador, a cada uno lo dispara para acá, para el lado que quiere. Claro, Pero, claro. pero las canciones de Ricardo tienen cosas que las otras no tienen, que muchas de las otras no tienen. Tiene de todo un poco. Que vas encontrando, en el libro yo voy dando algunas señales de lo que vamos encontrando. Acá tengo Martirio también de Discépolo, o sea, tenés el último viaje. Ahí te hacen, A mí me mirá. gusta, ¿sabes la que me gusta mucho del disco de Milonga? eh, Es, acá, estoy buscando la letra. En este libro que tengo yo acá, tengo todas las letras pasadas poesía. Estoy buscando. Más allá es el que me gusta, lo estoy buscando. Mirá, acá te hacen una pregunta. Dice, te consulto, ¿tuviste posibilidad de conversar de ay, no me sale. Espi- Espiritismo, con Ricardo, justo no me salía la palabra. sí, en realidad hablamos de eso no en profundidad y que hablaba mucho era mi hermano que intercambiaba libros también. Yo me acerqué a los libros que él leía porque mi hermano intercambiaba los libros y los libros estaban en casa. Entonces yo leía, qué sé yo, Blavatsky y Simbel o los libros que iban intercambiando, los leía, iba anotando y después que fui anotando le iba y le hacía preguntas. Sí, sí, estuvimos hablando de cuestiones generales, no específicas. Lo que sí hice fue leer los libros, él iba indicando que leía o que le gustaba o que había leído. O yo le preguntaba, ¿esto lo has leído? ¿Fue por acá? Bueno, estas cosas que iba señalando. Bien, bien. Ahí está la preguntita contestada. Y Así por que, ahí te pregunto, mirá, el ajeno al tiempo, donde arranca la canción, la famosa ajena al tiempo, digamos, la ajenidad al mundo es una característica del gnosticismo también. Estar en otro plano, o sea, hay una cuestión del rechazo al tiempo terrenal, digamos. Y eso lo encontramos mucho, así como la idea del reencarnacionismo, digamos, las letras. Pero claro, vas encontrando hilitos, y si vas buscando, hay diferentes libros para leer y cada uno va a ir haciendo su filosofía con respecto a esto, ¿no? Yo lo que seguro, no quiero es terminar siendo un exégeta de las letras de Ricardo. Yo te voy tirando digamos, de los hilos seguro, que tenemos seguro. ahí. Hay, Pero la cuestión del tiempo está muy presente en el libro de Ricardo, tanto como un rechazo a la modernidad, a los tiempos modernos, como esta cuestión, digamos, de espiritualidad con respecto al tiempo terrenal. claro. Este subrayar del permanecer ajeno al tiempo, o por ejemplo en De Corochit, que dice que uno está arrojado, vengo arrojado al mundo, Mm. como seres arrojados al tiempo. Pero bueno, tiene que ver con eso. Lo que no hago es tratar de interpretar lo que interpretaba él. Yo lo que voy viendo son o señalando las señales a través de la literatura, tal libro, o tal corriente, o lo puedes buscar por acá. Seguro, seguro. Así que, El libro igual, el libro tiene un registro que no es un registro especial en el sentido de que a mí me costó mucho encontrar cómo se escribía, a quién le estaba escribiendo. Por estas cuestiones, porque es tan diverso y es tan amplia la obra, que uno decía, bueno, a quién se le escribe el libro? ¿Al que escucha heavy metal? ¿Al que está interesado por la filosofía espiritual? ¿Al que le está interesado por la filosofía? ¿Al que está interesado por política? Por lo que sea. Bueno, entonces lo que hacemos es un viaje lírico y espiritual de la obra, y que cada uno va tomando y rellenando que uno sabe, con lo que uno siente. Pero hay claro. que leerlo, porque es como es un gran relato, y te No, vas encontrando vos mismo. seguro, hay que leerlo, hay que leerlo, hay que tenerlo. Es bueno tenerlo también para el Acá coleccionista. encontré, mirá, Sí, Patria al hombro, también el tiempo, señala el tiempo, se va la vida y el tiempo a perder, es una espina que intento quitarme, y el tiempo de nuevo, ¿no? Y el tiempo tiene que ver con la tragedia misma del hombre, ¿no? Con su angustia, que tiene que ver con su finitud.
Y Mm, estar arrojado al mundo es estar arrojado a esta finitud, a este tiempo, a esta tragedia. Y bueno, y tratar de ir encontrando respuestas a través de tu misma vida para superarte y para ser mejor. Que eso tiene también la obra de Ricardo. No es una obra pesimista, es una obra optimista. Es una obra que te lleva a la superación. Y eso está tiene que ver también con su filosofía espiritual. De tratar de ser mejor, de tratar de mejorar, bien. de tratar de superar los obstáculos. Y es parte de lo que yo, de esto que hablo de la metafísica, de las diferentes herramientas que te dan para poder superar o mejorarte en el mundo. Que es lo que encontré yo. Cada uno va encontrando sus cuestiones propias, digamos. Sí, ¿alguna pregunta más? A ver, yo voy viendo acá. Hace un tiempo fui a una charla de análisis filosófica, creo que dice, de Spinetta, Sí, escuchando que hay muchos puntos que se unen. seguramente, totalmente. Tenemos que recordar que fueron contemporáneos. Claro, Incluso él versiona la obra de Spinetta. Hay ah, canciones que versiona y están acá, porque también me pidió que también las obras que interpretaba que también estén acá. Es uno de los autores que él eligió, que ha sido importante para su vida, como fueron segu- importantes estos tangueros seguramente. Eh, Creo que él todo lo que consideró que era importante, que era bueno para transmitir y que era bueno para compartir, lo fue plasmando en su obra. Y lo segu- fue construyendo, compartiendo, soñando. Y estas cuestiones de Spinetta, no sé, ahí, ¿qué punto le parece que coincidía? A ver, si podemos. Dice, ayer escuchaba a Durazno Sangrante. So, ¿Cómo? Durazno, ayer sí. escuchaba a Durazno Sangrante, dice, Sangrante. Sí, sí, él hace una interpretación de Durazno Sánchez, sí, sí. Lo hace Acá, ¿cómo es? En la obra que hace de las interpretaciones del rock nacional. Ayer claro, deseo y realidad. ahí Estoy está, medio Nacho. cansado, de verdad que se me van los puntos. Se está En poniendo Ayer la deseo y realidad hace, sí, lo hace. Nacho Después me pone, dice que está Alan Kardec que estaba muy presente en su vida. Sí, Alan Kardec fue, bueno, digamos, la figura central del espiritismo, digamos, el que pone en auge la idea del espiritismo y después de él surgen otras corrientes, otras escuelas, pero sí, 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 él lo nombra y incluso él ha dicho que era seguidor de esa corriente o lector. Yo le llamaría más que seguidor lector. Después en su vida ha elegido su camino claro, con cada uno de nosotros. Por eso digo que no es un dogmático, él va dando las señales y después cada uno de nosotros va eligiendo. y Que sí, eso es lo seguro. que Seguro. Eh, ya vamos a conseguir ese libro. a Castaneda también, sí, 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 Castaneda también. Ahí me nombra, sí, lo nombro en el libro también a Castaneda. Sí, Castaneda sí, hay rasgos de Castaneda también, sí. Ya vamos, Acá, ya vamos a conseguir ese libro para tener acá en la colección y firmado. Y firmado lo queremos. bueno, nosotros ahí el 5 vamos a estar ahí en La Matanza, y si no, en Mar del Plata nos vamos a encontrar seguramente en algún otro lado. Sí, O sea, el espectro es muy amplio para hablar porque son 40 años de la obra y a muchos de los que escuchan o estamos nos han pasado de cosas diversas con la obra de Ricardo y que le han marcado la vida a mucha gente. claro. Eh, Mirá, algunos que hasta, lo sé porque lo han dicho ellos, lo voy a transmitir, pero no se tenían cierto hobby o cierta virtud para pintar o para ser escultores o para ser poetas. Y que al decírselo terminaron cultivando un arte y hasta viviendo de eso, o haciendo de eso parte de su vida que quizás no se hubiesen animado. Por esto que tiene que ver, digamos, con la posibilidad de que alguien te vea o alguien te lo diga o alguien te lo impulse. Y como no era un artista que estaba ajeno, fuera digamos, del trato con cualquiera de nosotros, muchos se podían acercar y fueron recibiendo cosas y fueron haciendo cosas con su vida también. Por Seguro, eso creo que es un artista tan importante. seguro. Bueno, entonces, si la gente quiere conseguir el libro,
vamos de vuelta. Si la gente quiere conseguir el libro, ¿por dónde lo puede comprar? ¿Por dónde lo puede conseguir? Para que O sepa. por Mercado Libre o si no se conecta con nosotros por la página y le damos el link. Ahí me pone Facundo Cabral, sí, y el Mundo Rivero también, sí. Ambos están nombrados en el libro, sí, tal cual. Facundo Cabral y el Mundo Rivero. Es más, en Quiero ser como usted, en un momento le había manifestado que era dedicado a Facundo Cabral también. Pero bueno, Claro, en Quiero ser como usted, cuando le preguntan a quién está dedicado, yo creo que cada uno de nosotros sabe para quién se lo dedicamos nosotros, ¿no? A Quiero ser como usted. Puede ser a Facundo Cabral, como dijo Ricardo, en una entrevista lo nombra Perón, creo que en una entrevista lo nombra, o puede ser su papá, o puede ser nuestro papá, o puede ser nuestro hermano, o puede ser un amigo, pero ese Quiere ser como usted es una canción, digamos, aparte de ser hermosa, que querer ser como el otro es como si un hijo te dice quiero ser como usted, ¿no? Creo que es el regalo más grande que te puede dar un otro, ¿no? seguro, seguro. Y aparte, el utilizar el usted en lugar del vos o el tú, el Ah, usted le da otra profundidad a la canción y otro tono, ¿no? seguro, Bueno, seguro esas que cosas, esos matices también hacían que las canciones fueran diferentes. sí. Para mí, yo siempre hablo desde mi lado. Cualquiera de ustedes puede opinar y nos puede Ay, contar. Ahí, como dice están diciendo Facundo Cabral, sí, Edmundo Rivero tal cual, también. Son artistas que fueron acercándose a través de la obra, que uno los encuentra en la obra. gracias, Sofía, gracias. Saludo, buenas noches y muy buena charla. Para que sepan también esta entrevista la vamos a estar subiendo en mi canal de YouTube, ahí de Sergio Mis Colecciones, para que también la gente que no lo pudo ver por acá lo pueda ver por ahí. Así que si no están suscritos, suscríbanse al canal, que estamos viendo si podemos llegar a los 3.000 suscriptores, así que súmense ahí al canal, que vamos a estar haciendo más entrevistas y un montón de cosas nuevas. Así que, bueno, te agradezco un montón por la charla. La verdad que ya saben dónde pueden conseguir el libro. Así que esto fue como, digamos, un adelanto como para que sepa algo la gente, ¿no? Pero Sí, y lo más importante creo que es que, mirá, el otro día lo conté también, un grupo no era un asilo, me pelean, de ancianos, de un club donde iban la gente mayor a jugar, a divertirse y eso, le llega, digamos, le llegan un par de canciones de Ricardo y estaba mi suegro ahí con el libro. Y bueno, y a raíz de eso se interesaron por escucharlo porque ahí descubrieron digamos, que interpretaba a Larralde, al Mundo Rivero, que interpretaba a Jiménez Agüero, a Verbel, y ellos habían escuchado, entonces querían saber de la obra de Ricardo. Y bueno, le fuimos y le acercamos también la obra, le contamos cómo estaba compuesta su discografía, leímos un par de canciones, de poesía. Bueno, se trata un poco de esto, ¿no? De poder compartirlo. En mi claro, caso particular mío me atravesó toda la vida. Ya cumplo 50 y me ha atravesado toda su lírica, atravesó mi vida, digamos. Me fueron compartiendo diferentes momentos de mi vida. Desde que fui adolescente hasta que fui joven, hasta que fui papá, con mis hijos, compartiendo con mis hijos, ahora que soy adulto. Bueno, uno decide realizar esta obra como una forma de acercar, digamos, eh, lo que uno también recibió y poder claro, acercarnos a ustedes, a otros que puedan conversar, que puedan mandar mensajes y que seguramente tienen vivencias, historias, anécdotas y que puedan ir llenando, digamos, el imaginario colectivo de todos nosotros y seguir disfrutándolo para que no quede en el olvido. olvídate, así tiene que ser. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, mil gracias por sumarte acá a la entrevista, por comentar un poco lo que es el libro. Ya el que lo quiera ya lo sabe, lo busca por Instagram, ahí para poder arreglar lo que es el libro. Ya algo, Sí, o algo, nos encontraremos en el camino, nos tal encontraremos cual. disfrutando y Es, conversando. es Y así. seguramente que hay muchos que pueden. ¿Aquí qué dice? Sí, del disco de Milonga. Pero bueno,
Así que bueno, el disco de Milonga no se lo pierdan, es una belleza. Así que, listo. Muchísimas Olvídate. gracias. No, No, gracias, muchas gracias. gracias a vos por tomarte el tiempo, a toda la gente que se conectó, por los mensajes, por todo. Así que mil gracias y bueno, te deseo mucho éxito, que se venda un montón y bueno, y ya sabés que cuando quieras difundir algún video o a dónde vas a estar o dónde vas a estar, no sé, por decirte, firmando autógrafos o entregando libros, ya sabés que lo difundimos, no hay ningún problema. Sí, y lo más importante es el encuentro con ustedes y con la gente, y seguir disfrutando de esta enorme obra y difundiéndola. Esa es la finalidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a los que estuvieron escuchando atentamente, y bueno, nos encontraremos en el camino. Dale, ¿Mm? un grupo. Mil gracias, te mando un fuerte abrazo y mil gracias por estar y vamos a seguir difundiendo ese hermoso libro. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande, gente. Nos estamos viendo.